Bienvenidos a todos a una nueva entrevista de la Summer University 2021. Hoy estamos aquí compartiendo la tarde con Rosa del Campo, que bueno, aquellos que hayáis participado en algunas jornadas previas, pues os acordaréis de ella. Ella es investigadora, es médico, ella es investigadora en el Ramón y Cajal, concretamente del área de microbiología, y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que la verdad que ahora con el coronavirus probablemente no le estemos prestando toda la atención que debamos, pero que en el fondo es lo que llamamos una pandemia silenciosa, que es aquella que parece que está promovida por la resistencia a los antibióticos de las bacterias multiresistentes. Entonces, en primer lugar, Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias a vosotros por la invitación, que siempre es un placer colaborar con vosotros. Vamos, sois excelentes a nivel docente y sobre todo estimulantes para las mentes inquietas del futuro, así que es un placer. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa. Y bueno, en primer lugar, preguntarte, tu tema central de investigación es resistencia a antibióticos y en la unidad de microbiología del Hospital Ramón y Cajal, además tenéis una trayectoria amplísima, no solamente con la detección de mecanismos de resistencia, sino también con su descripción. Y queríamos preguntarte, al hilo de coronavirus y al hilo de los tratamientos antibióticos, ¿qué evolución habéis detectado en el hospital en estos últimos meses en relación con la resistencia a antibióticos? Pues mira, es verdad que nosotros siempre nos hemos preocupado mucho de la resistencia a los antibióticos y de los mecanismos moleculares, sobre todo porque pues cada día nos sorprenden más las bacterias. Esto es algo que según aparece un antibiótico ya aparece un mecanismo nuevo de resistencia y que además entre ellas las bacterias son capaces de transferirse esa información, de diseminarla por todo el mundo. Y bueno, yo siempre digo que ahora un ejemplo de esto ha sido la pandemia, ¿no? Yo creo que nadie es consciente de lo que es la expansión de un microorganismo como ha ocurrido ahora con el SARS, que es verdad que es muy transmisible, las bacterias no lo son tanto, pero que un día tengamos la infección en China y que al día siguiente la podamos tener en España y en nuestra casa. O sea que nos han dado una lección de que para ellas no hay fronteras. Es verdad que el virus ha sido espectacular, pero que sepáis que las bacterias y que los mecanismos de resistencia también ocurre eso. Generalmente los mecanismos pues ocurren el debut por el sudeste asiático, sobre todo la India y toda esa parte de China, y casi siempre después se incorporan a bacterias o a clones propios de nosotros que están en España, y esos mecanismos se incorporan dentro de la bacteria y se diseminan también por nuestro país. Y ahora pues lo que nos ha ocurrido pues con el COVID pues hemos tenido, llevamos una temporada pues un poco movida a nivel microbiológico, está claro, y las bacterias han pasado como a un segundo plano, pero bueno, nunca debemos de olvidar que están ahí porque la resistencia a los antibióticos causa muchas muertes y lo que sobre todo estamos centrados es en prevenir la aparición y la diseminación, ¿vale? Porque son las dos cosas en las que debemos centrarnos. Una es evitar que el mecanismo aparezca, pero cuando ya ha aparecido tenemos que ser muy conscientes de evitar esa diseminación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ya desde hace muchos años se hace en los hospitales una optimización de los antibióticos y se categorizan mucho los antibióticos en aquellos que reservas para últimas oportunidades de que las bacterias sean resistentes, pero es verdad que cada vez tenemos más problemas con ciertas bacterias que son muy resistentes, pues Acinetobacter, Pseudomonas, todas las enterobacterias productoras de ble y de carba, pues cada día es más habitual, ¿vale? Y también hay una cosa que tenemos que saber, que esos son microorganismos de alto riesgo hospitalario que están circulando por el hospital. Es verdad que tú en el hospital puedes llegar libre de resistencia, pero te colonizas por esas bacterias, entonces pues al final te causan una infección que no podemos tratar porque no hay ningún antibiótico. Con el SARS ahora hemos como digo, dejado un poco las medidas higiénicas, por ejemplo, de los pacientes, porque evidentemente pues con el EPI, con el traje que te pones para atender a esos pacientes con SARS, no puedes tener tanta limpieza ni tanta atención directa a los pacientes, y además también había otra problemática muy importante, es que existe la coinfección virus-bacteria. Entonces, muchos de los clínicos y según el tipo de paciente tenía mucho miedo a que ese paciente que sacamos adelante del SARS se acabe colonizando por una bacteria que le produzca una infección y al final la muerte sea por una bacteria que en el caso que sea resistente a los antibióticos no tenemos nada que hacer. Así que para prevenir esa colonización de los clones hospitalarios a muchos pacientes se les ha sobretratado
que era un tratamiento que necesitaban para que no se colonizaran, se les ha sobretratado con antibióticos y eso a su vez también ha favorecido la aparición y la emergencia de bacterias pues, que son, digamos, un poco raras, que no solemos ver habitualmente. Hemos tenido hace muy poquito el Congreso de Microbiología Español, la SEINS, Enfermedades Infecciosas y Microbiología, y son varios los hospitales pues, que han reportado pues eso, que durante la epidemia del COVID han aumentado las bacterias resistentes y los problemas de tratar a las bacterias. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, hemos reportado la aparición, la emergencia de un estafilococo epidermidis resistente a tecoplanina, que es cierto que, por ejemplo, no era resistente a vancomicina, pero que son fenotipos muy, muy raros, ¿no? Así que con el COVID hemos consumido muchos antibióticos, eso ha propiciado también la aparición y la diseminación de esas bacterias multiresistentes y a su vez también pues, las medidas de higiene no han sido tan adecuadas como podíamos dar en condiciones normales por las limitaciones de la pandemia. Así que o sea, ya estábamos mal. Ahora estamos un poquito peor, pero bueno, yo creo que poco a poco iremos recuperando la normalidad dentro del hospital y conseguiremos, sobre todo las medidas de higiene y de limpieza, que son las más importantes. Quería preguntar también que el COVID nos ha enseñado algunas cosas. En primer lugar, nos ha enseñado que la baja percepción del riesgo no solamente no nos previene más, sino que nos expone más. Parece mentira que a pesar de toda la sensibilización que ha habido y todas las medidas que se han tomado para evitar la dispersión y la transmisibilidad, pues el número de casos ha seguido aumentando incluso durante el confinamiento. Es decir, esto ha sido un hecho que desde el punto de vista epidemiológico y sociológico, desde luego, merece la pena ser estudiado, ¿no? Y quería preguntarte que, en relación con la resistencia a antibióticos, vosotros, por ejemplo, detectáis que el hecho de que determinados tratamientos en países cercanos, cuando se os reporta que se están introduciendo nuevas terapias antimicrobianas, ¿detectáis un mayor número de resistencias? Quiero preguntarte de alguna manera. ¿Las bacterias también son transfrontera? Las bacterias son súper transfrontera y bueno, pues por ejemplo tenemos el caso más paradigmático que son todas las que aparecen en la India. Sabéis que hay una bacteria, una enterobacteria productora de NDM, que es una New Delhi metalobeta-lactamasa. Pues según aparece en la India, al poco la podemos encontrar en España. Muchas veces es verdad que es como una especie de puzzle, ¿no? Igual el mecanismo de resistencia es un conjunto de genes que en la India aparece en una bacteria, de un género y una especie concreto, pero eso a su vez se puede transmitir a otros linajes del mismo género o incluso de otros géneros, porque lo que tienen, la ventaja que les da a las bacterias es la gran cantidad de masa poblacional que tienen y sus transferencias de mecanismos genéticos de una bacteria a otra. Entonces, uno de los grandes problemas es no solo tener esa bacteria, sino que si la tienes en tu intestino, por ejemplo, sea capaz de pasar esos mecanismos de resistencia a otro género, ¿vale? Y después, ¿qué puede pasar? Pues que ese género se quede acantonado en tu intestino y que seamos completamente incapaces de detectarlo, de crecerlo, de identificarlo, pero que esté ahí. Y cuando a ti te dan el antibiótico, vuelve a saltar a esa bacteria potencialmente patógena, que es cuando te infecta, ¿vale? O sea, eso es una de las cosas que realmente nos falta muchísimo conocimiento de lo que es las leyes genéticas de estos genes de resistencia a antibióticas y de cómo los microorganismos son capaces de la población general de nuestro microbioma que está en nuestro cuerpo de guardarse esos genes como una mochila y solamente en el caso de que aparezca el antibiótico expresan esa resistencia, ¿vale? Eso es otro de los grandes paradigmas que tenemos hoy en día de saber controlar cómo se diseminan los mecanismos. Cuando hablas de la diseminación y hablas, seguramente estás pensando no solamente en diferentes géneros, sino que esos diferentes géneros pueden incluso estar muy alejados. Y habitualmente pensamos en procesos de recombinación que están mediados por conjugación. Pero me da la sensación de que cuando hablas del microbioma, pues estás pensando quizás más a lo mejor en transformación, en transducción, en transfección. Es decir, parece como que las bacterias tienen desarrollados unos mecanismos de captura y de intercambio de material genético que no solamente es plasmídico. Y eso yo creo que quizás a lo mejor nos sitúa en una situación de cierta vulnerabilidad. Yo quería preguntarte, ¿no hay forma de frenar entonces este desarrollo creciente de la resistencia a antibióticos? Bueno, no hay forma. Hombre, desde luego yo quiero creer que hay forma y que seremos capaces de encontrarla, ¿no? Yo creo que lo que nos falta es entender la guerra de las bacterias. Al final, tú puedes
tener cualquier molécula que inhiba el crecimiento de esas bacterias y siempre hemos pensado en matar y nunca hemos pensado en, por ejemplo, promover la microbiota no resistente que tenemos que pueda vencer a esa bacteria resistente. O sea, creo que también en los últimos tiempos estamos teniendo un cambio de paradigma porque siempre hemos pensado, como os digo, en matar y en arrasar con el antibiótico. Nunca nos hemos planteado que cuando damos un antibiótico no solo matamos a la que nos infecta, sino que nos cargamos todo aquello que nos rodea y que también está bien, está muy bien tenerlo, ¿no? Entonces nosotros, bueno, por ejemplo, nosotros en el Ramón sí que hemos empezado un programa de trasplante, de transferencia de microbiota fecal, que no es trasplante, es transferencia de microbiota desde un donante sano a un donante enfermo. ¿Cuándo hacemos esto? Siempre para la infección por Clostridium difficile, que es otro contexto completamente diferente en el que la resistencia a los antibióticos va mediada por las esporas, no es como el resto de bacterias. Pero sí que es cierto, y así lo publicamos, que cuando hacemos estas transferencias de una microbiota de un paciente que no tiene mecanismos de resistencia y se lo pasamos a otro paciente que además del Clostridium, por ejemplo, tenía una Klebsiella productora de carbapenemasas, pues logramos descontaminar a esta señora, que es la que tenía el Clostridium, con las heces de su hijo en la que no estaba la resistencia. Eso así lo publicamos y hay muchos más reportes que los nuestros, ¿eh? Y entonces, pues por ejemplo, el Clinical Trials, hay un montón de ensayos clínicos aleatorizados en los que se promueve una estrategia más ecológica de reemplazar clones resistentes por clones sensibles. O sea que yo creo que los tiros van a ir más por ahí o sea, competición entre bacterias simplemente en la que siempre la sensible va a ganar. Y en relación con las estrategias para reducir las resistencias a antibióticos, entiendo que entonces quizás más que una estrategia de oro, a lo mejor la solución está más en la combinación de distintos tipos de estrategias. Sí. Estas jornadas tratan mucho de vacunas. En este caso no quería preguntarte sobre la vacuna de COVID, sino otros tipos de vacunas, por ejemplo, que previenen infecciones bacterianas. ¿La vacunación masiva frente a patógenos bacterianos puede de alguna manera impactar positivamente a la hora de reducir las resistencias a antibióticos, aunque solamente sea porque haya menos casos que tratar? Pues mira, me estoy acordando a la vez que estabas hablando tú del neumococo, que es una de las vacunas que mejor funciona, porque tú ahora mismo dirías, pues ¿por qué no nos vacunamos todos de la coli resistente a carbapenemasa, por ejemplo? Pero bueno, es verdad que la coli es mucho más difícil y veis que no hay vacuna de coli, pero de neumococo sí tenemos vacuna. Y hace mucho tiempo que no estoy al día del neumococo, pero cuando aparecieron las vacunas, sabes que las vacunas de neumococo iban contra la cápsula. La cápsula es lo que está más fuera del neumococo y es lo que define su linaje, por decirlo de alguna manera. Pues sorprendentemente las bacterias fueron capaces de coger la bacteria que era resistente dentro, cambiar su cápsula, o sea, intercambiarse el material genético de la cápsula con otro neumococo y disfrazarse por fuera para parecer un corderito siendo por dentro un lobo. O sea, evidentemente la resistencia bajó, la infección por neumococo bajó y esto hay que hacer estrategias combinadas, eso está claro. Pero para que veáis hasta qué punto las bacterias son capaces de dar la vuelta a esas peleas, o sea, el neumococo se quedó dentro con su esencia de neumococo de un serotipo capsular pues muy agresivo, pero cambió la cápsula para lograr evadir esa vacuna. O sea que, pero bueno, es verdad que como bien decías, Pedro, creo que, o sea, esta es una batalla que tenemos que ganar con muchas guerras, empezando por controlar bien cuando damos un antibiótico cuando sea solamente necesario. Informar bien a la población, que eso ya es verdad que se está logrando bastante, pero hay que seguir insistiendo. Luego, dentro de los hospitales tenemos que conocer nuestra epidemiología, saber qué bacterias son para poder luchar contra ellas y poder, sobre todo, optimizar el uso de antibióticos. Sabéis que pues a nivel nacional hay una estrategia que es el PRAN, el Programa de Resistencia a Antibióticos, y es verdad que se está luchando muchísimo a todos los niveles. Y otra de las cosas que también creo que ha sido fundamental ha sido unir el concepto One Health y dejar de tratar solo a los humanos y buscar también las soluciones dentro de los animales y el medio ambiente, porque no sirve de nada, evidentemente, que aquí en España limitemos el uso de antibióticos y pongo un ejemplo por ponerlo, y en Portugal estén derrochando antibióticos, que al final eso acaba en el agua, esas bacterias resistentes y nos van a llegar a España. O voy a coger un avión en Lisboa y aterrizo en Madrid en media hora.
Así que hay la concienciación, también un papel muy importante de la OMS, que ha puesto un objetivo global para todo el mundo y para la salud humana de lucha contra las resistencias y, bueno, pues sin duda eso también yo creo que ha sido una concienciación de que todos los países tenemos que unirnos porque estamos jugando con la futura salud de nuestras descendencias. Es evidente que si hay resistencia, pues no se van a poder tratar muchas infecciones. Imagino que uno de los indicadores que utilizáis precisamente para la sensibilización son el número de fracasos terapéuticos que se tienen en los hospitales. Entiendo que algunos de los fracasos terapéuticos en primer término pueden solventarse con otro tratamiento antibiótico que tenga mayor efectividad, pero otros desafortunadamente pues acabarán de una manera fatal, ¿no? Y al final esto nos lleva también a la investigación y a la dedicación, y aunque parezca tener una relación un poco de segundo o de tercer nivel, pero en realidad al final quiero preguntarte, ¿la inversión en investigación salva vidas? Es decir, ¿es de verdad la clave la de invertir en nuevas estrategias más allá del diseño de nuevos fármacos? Pues mira, bueno, yo creo que la investigación, o sea, es que no podríamos vivir sin investigación, es que la humanidad estamos donde estamos pues porque alguien se ha molestado en investigar en algún momento, pues desde lo más pequeño hasta lo más grande, es evidente. Es cierto, o sea, hay mucha gente ahora, por ejemplo, la pregunta es cómo son capaces de desarrollar la vacuna del COVID en tan poco tiempo, ¿no? Ese gran paradigma que dice todo el mundo, joder, pues si en 2 meses son capaces de sacar la vacuna del COVID, ¿por qué no sacan las vacunas para todo? Bueno, el problema de las vacunas siempre ha sido la burocracia, ¿vale? O sea, no ha sido un problema de desarrollo ni de investigación, también de inversión, porque ciertamente hay que invertir mucho dinero para hacer muchas pruebas y conseguir la mejor solución, pero el problema que sí siempre ha sido la burocracia. Esa burocracia está justificada pues porque tienes que tener cuidado y tienes que llevar unos controles y hacer unos ensayos bien monitorizados. O sea, que es verdad que tarda mucho tiempo, pero claro, como que nos ha dado una sorpresa el COVID cuando en 2 meses han sido capaces de sacar la vacuna. Desde luego, las industrias farmacéuticas no están por la labor de invertir en nuevos antibióticos pues porque no son rentables, porque las bacterias acaban siendo resistentes, no es un tratamiento crónico. O sea, es cierto que la industria farmacéutica pues le gusta mucho más el cáncer, la hipercolesterolemia, porque son consumidores crónicos. En el caso de los antibióticos no tenemos esa fuerte inversión de la industria, pero es cierto que mucho, o sea, a nivel nacional el gobierno también está invirtiendo también en esto, ¿eh? O sea, hay muchos proyectos de investigación dentro de lo que es el Carlos III que se invierte en la resistencia a antibióticos y son conscientes. Sin duda, la suma de las estrategias es fundamental y una de las cosas que también hacemos es las sinergias, ¿vale? O sea, lo que podemos hacer es utilizar antibióticos de forma sinérgica y se está investigando también bastante sobre eso. Y también hay nuevas cosas que están en el horizonte, como por ejemplo las terapias con fagos. El fago es una cosa que se ha dejado abandonada mucho tiempo y que cada vez se está publicando cosas más interesantes, de que cuando ya estás desesperado, que no tienes nada que hacer y que la persona se te muere, pues lo que le hacen es dar un fago y han conseguido salvar varias situaciones críticas, ¿eh? O sea que, pues como todo, habrá que invertir más en ello, habrá que estar seguros de lo que hacemos, porque evidentemente no te van a poner un fago sin que tú estés seguro de que primero no te va a causar la muerte y segundo no te va a salir con el pelo verde. O sea, tenemos que estar seguros, pero que sin lugar a dudas los recursos de investigación son básicos para luchar contra la epidemia de la resistencia a antibióticos, la investigación y también la información. Eso, como os digo, es fundamental para intentar que se usen bien los antibióticos que tenemos. En ti convergen dos figuras que en el ámbito sanitario son importantísimas, que de formación eres médico y que de dedicación eres investigadora. Nuestros alumnos de este curso pues también se están formando en el ámbito biosanitario. Hay farmacéuticos, hay médicos, en fin, y de otras disciplinas, odontólogos, fisioterapeutas y otros, ¿no? Sobre los profesionales de los fármacos y de los medicamentos, ¿qué consejo les darías a nuestros alumnos? ¿De qué manera nuestros alumnos pueden colaborar en esa lucha que si no somos capaces de anticiparnos, tanta vida nos va a costar? Pues yo creo que, y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, o sea, nuestra obligación es investigar. Tú no vas a ser, o sea, imagínate que eres el médico o el farmacéutico con todos los conocimientos que hay en el mundo mundial.
pues fantástico, eres un buen médico, pero no vas a ser el mejor médico hasta que tú no te preguntes cómo puedo arreglar algo que no está bien. O sea, es así de simple, ¿no? Investigar para mí es darnos cuenta de que hay una realidad en la que podemos aportar algo y mejorar. Y desde luego los estudiantes son la semilla del futuro, o sea, son ellos el motor que va a mover la investigación de los próximos años, que va a mover la asistencia clínica de los próximos años, y ellos tienen que tener la obligación siempre de todos los días intentar mejorar un poquito más. Eso es, para mí ya es investigación. Luego ya si se dedican de hecho a la investigación, pues es algo, o sea, yo creo que investigador naces, no te haces. O sea, es continuamente preguntarse a dónde vamos y qué podemos hacer mejor. Y este tema de la microbiología es apasionante. Vamos, yo creo que hay muchas cosas en medicina muy bonitas, pero la convivencia nuestra con las bacterias es una de las cosas más bonitas que podemos intentar comprender en el futuro. Porque nunca hemos prestado atención a las bacterias más que las hemos visto siempre como enemigos y cada vez más las vemos como amigos, ¿no? O como a menos aliados de nuestro cuerpo y que toda nuestra vida convivimos con muchísimos seres en nuestro interior que no sabemos lo que hacen. Entonces, sin duda, para tus estudiantes les diría que este estudio de la convivencia microbiológica y humana, que es una buena idea para pensar en hacer cosas. Fenomenal, muy bien. Pues nada, Rosa, no te quitamos más tiempo, pero sí te emplazamos a la mesa redonda del día 7, que será cuando nuestros alumnos podrán disponer de tu vídeo, porque sinceramente es que cuanto más cosas nos cuentas, pues más ganas de preguntarte tenemos. Así que si te parece, te agradecemos la generosidad y contamos contigo para esta y para futuras ediciones, pero desde luego, al menos y seguro para la mesa del día 7. Vale, ahí nos vemos en el día 7. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.